Todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, y lo que decidamos hacer con ese tiempo va a tener que repercutir en nuestra vida, directamente o indirectamente. Todo tiene consecuencias. E inevitablemente, tarde o temprano, todo termina. Todo llega a su fin, incluso nuestra vida. Y aquí vamos a poner el punto del tema más importante. Al final de nuestra vida tenemos dos opciones: pasar con el Señor o lejos de Él. Y las decisiones que nosotros tomemos nos van a dar como consecuencia el fin. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después esté el juicio. Simplemente es un hecho de la vida que esta carne va a morir una sola vez y después seremos juzgados por las decisiones que hemos tomado, sean decisiones malas o buenas. Y antes de entrar al tema, no podemos escapar ni hablar sobre el tema del pecado y nuestra salvación. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y 1 Corintios 10, del 23 al 26 dice: todo te es lícito, mas no todo te conviene, todo te es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te pongo este servicio en tus manos, Señor, para que seas tú el que nos hable a través de tu palabra. No sea yo, Señor, ni mis deseos, sino tú, Señor. Habla a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, Señor, lo que tú quieres trabajar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder adorarte libremente, Señor, de poder tener la palabra a nuestra disposición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ya que sabemos que todo tiene consecuencias, hablemos un poco sobre el pecado. El pecado es no conformarnos a la ley de Dios moral en lo que son acciones, actitudes y nuestra naturaleza. Las acciones evidentemente son cosas claras que se ven, como el robar, el mentir, el hacer un mal deliberado a otro. Sin embargo, las actitudes muchas veces no se ven y nacen de nuestro corazón. Éxodo 20:17 dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como vemos, todas estas indicaciones son cosas que nacen de nuestro corazón. Tal vez no son cosas evidentes a los demás. En el Sermón del Monte también el Señor nos llama la atención sobre lo que es el enojo y la lujuria. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, que cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:28 dice: pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí establecemos un punto medular para nuestra vida. Nuestro problema realmente no son las cosas que nos rodean, no es la gente con la que compartimos, sino el corazón. Podría pensar en simplemente irnos a una montaña y aislarnos de todo el mundo, de todas las cosas. Sin embargo, siempre tendremos aquello que nos hace caer, que nos hace pecar con nosotros, nuestro propio corazón. Es nuestro carácter interno, nuestra esencia, el tema de nuestra naturaleza pecaminosa antes de ser redimidos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor con nosotros. ¿En qué sentido? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor sabía esto y sabía que la única forma en la que nosotros realmente pudiéramos llegar a estar con Él era Él muriendo en la cruz por nosotros. Porque Él sabe que nosotros de naturaleza somos pecadores. El pecado es natural en nosotros, lamentablemente. Uno pensaría que un niño pequeño nace sin pecado, porque con el tiempo va a llegar a ser lo bueno. De ahí que el salmista nos instruye en que tenemos que guiarlo
en su camino. Tenemos que enseñarle que sus acciones tienen consecuencias y por lo tanto corregirlo. Porque si no, le estaremos enseñando que él puede ir por la vida haciendo lo que crea mejor sin tener ninguna consecuencia al respecto. Y esto nos va a guiar al camino incorrecto. Ya sabiendo que somos pecadores por naturaleza, que tendemos al pecado y que no es simplemente lo que nosotros hacemos, sino también lo que deseamos, sabemos ahora que somos salvos por gracia, no por lo que hacemos, sino por lo que ya el Señor hizo por nosotros. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Al final, esto es nuestro punto de partida. Todos somos pecadores. Y si alguno considera que no tiene pecado en su corazón, debe examinarse profundamente. Porque realmente en nuestros pensamientos, nuestras acciones o incluso nuestra propia naturaleza pecaminosa nos puede engañar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un punto medular, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. No es el hacer una oración de fe, una oración de arrepentimiento, no es el venir a la iglesia, no es el compartir con los demás, no es el enseñar su palabra. Simplemente es porque el Señor murió por nosotros y aceptando esa verdad es que podemos estar con Él. En Efesios capítulo 2 nos recuerda que hemos sido rescatados de nuestros delitos y pecados, que vivíamos según los deseos de nuestra carne, de la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que éramos por naturaleza hijos de ira. Porque al final nuestro destino, por cuanto pecamos, es ser hijos de ira. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso el autor nos recalca que el hecho mismo de creer es un don del Señor por su bondad, no por obras para que nadie se gloríe. No es algo que podamos hacer, no es el tema de predicar en un saco, con saco y corbata, no es el tener ritos litúrgicos en la congregación, en la iglesia, no es el guardar el día de reposo, el no hacer trabajo el día de reposo, no comer cerdo, sino simplemente que somos salvos por su gracia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son el resultado al final de que Él nos salvó a nosotros, de que nosotros comprendemos la necesidad en Él y por lo tanto amamos a los demás, las cuales preparó para antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, entrando al tema del legalismo, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. El legalismo es el tratar de obtener por méritos propios el favor de Dios, simplemente por lo que yo hago, pensando que si me levanto temprano todos los días y oro y asisto a la iglesia, si cumplo con ciertos ritos, voy a ser salvo por lo que yo haga. No basta con simplemente venir, sino aceptar a nuestro Señor en nuestro corazón. No se trata de obedecer los 618 mandamientos. Y tenemos el ejemplo del fariseo y el publicano, en donde los dos oran al Señor. El Señor conoce a los dos, sin embargo, uno ora de una forma no humilde, no arrepentida, sino más bien orgullosa. Y vemos de nuevo realmente aquí nuestro problema, nuestro corazón orgulloso, no entendiendo que es una persona pecadora, de hecho, de pensamiento y de naturaleza, sino pensando que es una persona buena por las cosas que hace. El Señor quiere que realmente nos arrepintamos y que seamos humildes y nos humillemos a nosotros mismos. Jeremías 2:22 nos ilustra el legalismo como tal. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. No hay nada que físicamente, humanamente, podamos hacer
que usemos nuestras habilidades, todo lo que tengamos para la obra del Señor. No se trata de simplemente ser bueno, de darle campo a la persona que va en el autobús. Al final todas esas obras pues son buenas, tenemos que hacerlas y van a ser el resultado de lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Y como vimos, somos responsables de lo que nosotros decidimos. Nosotros somos responsables de nuestro corazón y de buscar la santificación en el Señor. Naturalmente vamos a tender al pecado y es bueno para el cristiano tener límites, porque todos necesitamos límites. No quiere decir que los límites sean el fin. Los límites no son para que nosotros lleguemos a ser salvos o para obtener el favor de Dios. Los límites están hechos para que nosotros busquemos la santificación, ser salvos porque yo soy santo. Segunda de Corintios 7:1. Así que amados, pues que tenemos tales promesas, limpiados de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que limpiar de la contaminación que hay en nosotros, ese pecado, aquellas cosas que no son ocasiones de caer porque nos conocemos. Ya sabemos qué son las cosas a las que nuestro corazón tiende. Puede ser la mentira, el chisme, la lujuria. No quiere decir que esas cosas no nos sean de tentación o vayan a dejar de ser de tentación algún día porque somos carne, lamentablemente. Y si el Señor nos redime, tenemos que buscar nuestra santificación. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aquí tenemos la consecuencia clara de la decisión de vivir conforme a nuestros deseos de carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros tomamos la decisión del rumbo de nuestras vidas. El Señor ya hizo su trabajo, el Señor murió por nosotros, pero somos nosotros los que decidimos si vivimos conforme a nuestros deseos de la carne o si más bien hacemos morir los deseos de la carne mediante el Espíritu. Jesús a través de sus enseñanzas nos mostró realmente a cómo vivir nuestra vida. Tenemos que enfocarnos en amarlo primero a Él y segundo, amar a los demás como a nosotros mismos. Ahora, la consecuencia realmente de amar a los demás en nuestro corazón va a terminar siendo esas obras para las que fuimos hechos, esas obras de bien, la razón por la cual en el trabajo o en algún lugar le voy a compartir el Señor a alguien que no conozco, porque lo amamos, porque el Señor nos amó primero a nosotros. Al final todas esas obras van a ser la razón por la cual nosotros decidimos realmente el Señor, van a ser la consecuencia, no el fin, porque ya el Señor hizo su trabajo. Todos ocupamos límites. Incluso los gobernantes crean leyes. En este país tenemos leyes, simplemente no podemos hacer lo que nosotros queramos. Si alguien quebranta el límite de velocidad una vez, no basta con decirle al tráfico que lo ha respetado toda su vida o que los 20 años que estuvo manejando lo respetó. Simplemente quebrantó la ley una vez y ya eso es suficiente para recibir la consecuencia del hecho. Y los límites son buenos incluso para nosotros los creyentes. Ahí es donde el autor, ¿verdad?, nos menciona que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. En la Biblia no nos enseña que efectivamente no tenemos que tener Facebook o pasar 2 horas en TikTok. Sin embargo, yo decido qué hacer con mi tiempo. Si realmente me levanto temprano y me disciplino para pasar el tiempo con el Señor, o si decido alimentar mi carne. Mateo 18, del 8 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno.
Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que tener dos ojos y ser echado al infierno de fuego. Aquí el autor es muy radical en la decisión que debemos de tomar y simplemente amputar de forma radical todo aquello que nos lleve al pecado, porque el pecado está a la vuelta de la esquina. Tenemos la responsabilidad de identificar todos esos vicios que nos hacen perder el tiempo, que nos hacen desenfocarnos de lo que realmente importa y elegir tomar las acciones que nos lleven al Señor, a vivir una vida piadosa. Y al final nuestro servicio al Señor va a ser el fruto de esa decisión, no va a ser el fin. Al final el servicio a los demás va a ser debido a que yo tomé la decisión realmente en mi corazón de creer en Él y por eso surgen las obras. Las obras no son el fin, porque si no son obras muertas, apartados de mí, hacedores de maldad, dice la palabra también, a todos aquellos que se enfocaron en hacer obras sin realmente transformar su corazón. Ahora, entrando al tema del libertinaje, el libertinaje es una actitud irrespetuosa de la ley. Como vimos, hay leyes, hay normas y también está la ley del Señor que es escrito en nuestros corazones, el amar al Señor sobre todas las cosas y el amar a nosotros mismos. Y el libertinaje termina siendo esa actitud irrespetuosa de la ley, de la ética o la moral, que abusa de la propia libertad que el Señor nos ha dado. Podríamos decir simplemente vivir para la carne, vivir para nuestros propios deseos de forma egoísta, sin límites. Y esto es lo que enseña lamentablemente este mundo. Usted puede hacer lo que usted quiera hacer en el momento que usted quiera hacerlo y todo está bien, siempre y cuando no le haga mal a nadie, todo está bien. Y esto es una mentira que el mundo nos ha dado. Eso no está bien. Tenemos que sujetarnos a la ley de Dios, porque la consecuencia de no hacerlo es el vivir simplemente lejos de su presencia. La libertad es la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. Y como vimos, los gobernantes crean leyes incluso para proteger nuestra propia libertad en el sentido de tener una sana convivencia, en donde yo simplemente no puedo ir y hacerle mal a otro porque eso va a tener consecuencias. Si yo en el auto consumo licor, tengo consecuencias por eso, y si llego y meto a una persona por eso, tengo una consecuencia por eso también. Voy a tener una libertad limitada. Incluso las leyes tienen sanciones al respecto. Evidentemente, una consecuencia de la decisión que yo he tomado al quebrantar la ley. De igual forma, vamos a tener la consecuencia cuando nosotros decidimos simplemente quebrantar la ley del Señor, y es que Él se va a apartar de nosotros. No le vamos a permitir poder bendecirnos a Él como quisiera, porque nuestro corazón se aleja de Él. Y el cumplimiento de esta ley se reduce a nuestro corazón. ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Cómo yo realmente puedo decidir cumplir la ley del Señor? Y no estamos hablando de los 600 preceptos que tenían los judíos, 600 y restos, de simplemente idear formas para cumplir la ley sin fallar, porque seamos sinceros, podemos abstenernos de muchas cosas, podemos quitar muchas cosas en nuestra vida que nos pueden hacer ocasión de caer. Pero el problema siempre va a estar con nosotros, el cual va a ser nuestro corazón. Renovando nuestra mente, viviendo para el Señor, es como Él, a través de Él, que podemos llegar a cumplir con Él. Porque Él nos ha dado libertad en Cristo. Él nos libró de tener que cumplir la ley. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad que con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El autor de Gálatas nos llama la atención a estar firmes.
El tema de estar firme no es un tema deliberado, no es un tema que no requiera ningún esfuerzo. Para nosotros poder permanecer firmes requiere que nosotros nos esforcemos. No es simplemente que un día nos vamos a levantar y listo, todo va a estar bien, no va a haber ninguna lucha. No, el Señor nos dice que estemos firmes, que hagamos todo lo que esté en nuestra parte para poder permanecer en su presencia. Que no nos conformemos a este mundo y que tomemos fuerzas para no estar sujetos al yugo de la esclavitud. Porque lo que nos esclaviza es nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Gálatas 5, del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El Señor no quiere que nosotros vivamos siendo esclavos de nuestra propia carne. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El Señor en su sabiduría, sabiendo que Él nos perdonó ya y que si nosotros nos arrepentimos, Él nos salva y nos acoge por su amor, nos llama la atención y simplemente nos dice que solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí nos da la solución. Busquemos amar a los demás, no siendo egoístas nosotros mismos, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tengo problemas de avaricia? Bueno, demos a los demás. Soy egoísta, sirva a los demás. Pero si os deis, os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consuman los unos a los otros. El Señor quiere que nosotros realmente vivamos libres y libres para las buenas obras que Él tiene para nosotros. Él no quiere que nosotros simplemente sigamos nuestros deseos pecaminosos, egoístas y que seamos misericordiosos con los demás. Gálatas 5, 16, 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestra carne tiene deseos y parece que es algo que no va a terminar en nuestra vida. Por eso nos llama la atención y nos dice, andad en el Espíritu, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Tenemos cosas que se oponen. Si nosotros simplemente deseamos satisfacer nuestra carne, aunque sea un poco, esto se va a oponer contundentemente a nuestro espíritu. Simplemente no puedo esperar ser una persona espiritual, simplemente no puedo esperar salir victorioso de las batallas si estoy constantemente satisfaciendo los deseos de la carne, porque se oponen entre sí. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí vemos de nuevo, si nosotros decidimos realmente vivir en el Espíritu, estar guiados por el Espíritu, el Señor nos dice que no estaremos bajo la ley de esta decisión que tomemos. ¿Y cómo entonces andamos por el Espíritu? Bueno, busquémosle de día y de noche, memoricemos la Escritura, guardémosla en nuestro corazón, alabémosle. Gálatas 5, del 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí tenemos la consecuencia, una consecuencia clara de que si nosotros decidimos vivir por las obras de la carne, este va a ser el resultado que vamos a obtener. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Muchas de estas cosas originadas en nuestro propio corazón.
idolatría, hechicería. Y pongamos atención a estas. Enemistades. Básicamente, buenos amigos que se apartan entre sí. Pleitos, peleas, en donde de forma egoísta de repente mi deseo se contrapone al de otra persona y por eso estoy dispuesto a tener una batalla. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y al final todas estas cosas que vemos aquí son cosas que terminan dominando nuestra vida. Acerca de estas cosas os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si nosotros decidimos satisfacer los deseos de nuestra carne, si nosotros decidimos vivir por nuestra carne, esta va a ser la consecuencia que vamos a tener. Primero se va a manifestar, vamos a tener frutos evidentes: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y toda la lista que viene aquí: enemistad, pleitos, celos. Y el resultado de esto va a ser no heredar el reino del Señor. Las decisiones que nosotros tomamos impactan nuestra vida eterna. Más el fruto del Espíritu. Y aquí tenemos el otro lado de la moneda. Si nosotros realmente decidimos vivir para el Espíritu, muriendo a nosotros mismos, porque seamos sinceros, nuestra carne son cosas que muchas veces nos dan placer, nos gustan y por eso lo hacemos. Nadie hace algo que no quiere hacer. Como José decía el domingo, nadie come lo que no quiere comer a menos de que esté en una casa ajena y le toque hacerlo. Pero para todo lo demás, nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Entonces meditemos realmente en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nuestro corazón está queriendo? Porque de esa forma, el resultado de lo que nos guía el Espíritu va a ser amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No se trata de tenerlos pegados en el cuarto, a pesar de que sean muy bonitos. No se trata de andarlos en la billetera. No se trata de andarlos repitiendo o memorizarlos. Esto es un fruto. Es un fruto al igual que la idolatría, al igual que la hechicería, al igual que la enemistad. Van a ser cosas evidentes en nuestra vida si nosotros elegimos vivir por el Espíritu. Si quieren amor en su vida, si ustedes quieren amar a esa persona que no puede ser amada, a esa persona difícil, si ustedes quieren tener gozo en la tribulación, si ustedes quieren tener paz a pesar de que haya una situación difícil, una situación que no puedan controlar, si ustedes quieren tener paciencia con esa persona que les quita la paciencia, si ustedes quieren tener bondad, incluso si quieren tener fe, deben decidir vivir por el Espíritu. Porque contra tales cosas no vamos a tener ley. No se trata de cumplir ritos, no se trata de diseñar una fórmula, no se trata de simplemente crear reglas para poder cumplir, porque cumplir las reglas es fácil. Simplemente tenemos una regla, una acción que no debemos hacer, pero el Señor va más allá con nosotros, porque lo que Él quiere de nosotros es nuestro corazón. Que nuestro corazón desee estar con Él, que nuestro corazón le alabe de día y de noche, que en nuestro corazón guardemos su palabra. Y no vamos a tener que esforzarnos de ninguna forma para ver ese fruto en nuestra vida. Muchas veces nos desesperamos por situaciones en nuestra vida, situaciones que son muchas veces consecuencia de nuestras propias decisiones. El Señor nos puede dar paz, incluso en medio de esas consecuencias. Porque sí, muchas veces nos equivocaremos, porque seamos sinceros, somos pecadores, ya vimos que no hay pecado, hay pecado en nosotros.
Es parte de nuestra vida y va a ser parte de nuestra vida hasta que tengamos un cuerpo nuevo, estemos con el Señor. Y las consecuencias de esos pecados muchas veces van a resultar desesperantes, nos van a quitar la paz, nos van a quitar el gozo, nos van a quitar la paciencia. Pero si buscamos al Señor, Él va a estar con nosotros. Y este buscar al Señor no es como el 911, en donde lo llamamos y Él inmediatamente va a estar con nosotros. Vamos a tener paz, paciencia. Eso es algo que se cultiva con el tiempo. Para el Señor no hay nada imposible. Y sí, Él puede mostrarnos la salida. Y sí, confortarnos en un momento de desesperación, en un momento en donde no sepamos qué hacer, darnos palabra de sabiduría. Pero al final esto es algo que se cultiva con el tiempo. Es una decisión de vida y al final la consecuencia va a ser que contra tales cosas no vamos a tener ley. Gálatas 5, del 24 al 26, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al final aquí está el cómo lo hacemos. Si decidimos vivir en el Espíritu, decidimos buscarle, pero tenemos que crucificar nuestra carne, nuestras propias pasiones y deseos. Porque si vivimos por el Espíritu, andamos también para el Espíritu. Y veamos algo muy interesante, que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. No se trata de simplemente de yo decidir hacer lo bueno y tener la lista, como el fariseo que iba a la iglesia, que daba el diezmo, que dar el diezmo es bueno, no estoy diciendo nada contra el diezmo. Cumplía todos los preceptos, sin embargo su corazón está lejos del Señor. Y el resultado de ser un religioso va a terminar en ser una persona vanagloriosa. ¿Cómo sé yo si estoy siendo religioso? Si pienso que estoy en lo correcto, si tengo orgullo en mi corazón por las cosas que yo hago. Porque al final los hechos y las acciones que yo hago, los frutos que se van a ver en mí, van a ser el resultado de las decisiones. Van a ser el resultado de que Cristo realmente murió en la cruz. Van a ser el resultado de que más bien Él ya dio más por mí. Entonces, como yo no voy a amar a esta persona, como yo no voy a amar a los demás, que al final esta es la ley del Señor. Que lo amemos primero, que busquemos primero amarle a Él y después amar a los demás, que busquemos andar en el Espíritu, que busquemos memorizar su palabra, que la guardemos en nuestros corazones, que amemos a los demás. No que seamos orgullosos, que pensamos que merecemos las cosas, porque cuando pensamos que merecemos las cosas, inevitablemente vamos a terminar exigiéndolas de los demás, no teniendo misericordia como el Señor tiene misericordia de nosotros, porque tenemos que recordar de dónde nos ha sacado Él. No es que merezcamos las cosas, porque lo que merecemos es la muerte por cuanto ya pecamos, porque por cuanto infringimos la ley, ya somos merecedores de su ira. Y para ir terminando, recordemos, todo lo que deseamos tiene consecuencias. El Señor nos da la libertad de que podamos elegir, de que podamos elegir el bien, de que podamos elegir el mal, de que podamos elegir ver una película o una película que no agrada de Él, pero vamos a cosechar las consecuencias de esas decisiones. Y vamos a tener que vivir con esas consecuencias. El Señor nos da la libertad para elegir. Sin embargo, las consecuencias van a permanecer con nosotros. Y ya vimos que si nosotros deseamos vivir por el Espíritu, vamos a tener el gozo, la paz del Señor, la bondad,
la fe, la paciencia. E inevitablemente en nuestra vida tendremos aflicciones. Tarde o temprano tendremos aflicciones. Pero el Señor cuida de sus hijos. El Señor cuida de nosotros. No es que esta vida va a ser placentera o que va a ser simplemente muy difícil. El Señor puede cuidar de nosotros en todo momento. Ya que estemos en este país en donde podemos alabarle, que podemos congregarnos, que podemos hablar libremente de la palabra, o que estemos en un país en donde simplemente nos persigan, en donde no pueden congregarse, en donde estén en un país en donde estén persiguiendo realmente a los cristianos para que sean crucificados, para que mueran. El Señor nos puede dar el gozo y la paz para poder vivir cualquier circunstancia, para poder atravesarla. Porque la vida está llena de aflicciones, está llena de momentos difíciles, pero Él quiere que nosotros seamos libres. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Lo que decidamos hacer con nuestro tiempo tiene consecuencias. Podemos decidir hacer algo que para el mundo es completamente normal, algo que parece bueno, pero que en el fondo es malo, y de repente se va a cosechar un resultado, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe qué es lo que realmente queremos. Si en nuestro corazón realmente lo que quiero es hacer el mal, o si lo que realmente quiero es crucificar la carne para agradarle a Él. Vamos a vivir las consecuencias de lo que nosotros deseamos. Somos salvos por gracia y no por las obras. Ya el Señor murió por nosotros. No se trata de cumplir un montón de preceptos, no se trata de cumplir leyes, no se trata de hacer las cosas de una forma o de otra forma. No se trata de ir caminando descalzo a Cartago. No se trata de eso. No se trata de cumplir todas las leyes. No se trata de parecer una persona cristiana, sino que se trata de ser en nuestros corazones, de nosotros decidir morir a nosotros mismos primeramente. Crucificar nuestra carne, que es lo que nos da ocasión de caer, porque ya vimos que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Un poco de levadura leuda toda la masa, y cuando se habla de levadura en la Biblia, se habla de algo malo. Inicialmente, cuando hacen la masa y le echan un poco de levadura, no se ve gran cambio, pero cuando se deja el tiempo prudencial, se cosecha el fruto de esa masa, que es una masa esponjosa y grande. Al final esa es la consecuencia de nuestra vida, y eso es lo que un poco de pecado puede hacer en nuestra vida. Y es nuestra decisión si deseamos vivir coqueteando con el pecado, viendo de repente algo que no debemos ver, deseando en nuestro corazón primeramente algo que no debemos desear. Cosecharemos las consecuencias de eso, a pesar de que la consecuencia no sea inmediata. Y recordemos que somos salvos por gracia. Ya el Señor murió por nosotros. No debemos de hacer nada más. Sí, las decisiones que tomamos en el pasado van a repercutir en mi futuro. Finalmente, cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa, cuida tu corazón porque de él mana la vida. No seamos ingenuos y busquemos el reino del Señor. Ya conocemos nuestro corazón, ya sabemos cuáles son los vicios en nuestra vida, las cosas que tenemos que cortar en nuestra vida. No se trata de que forma religiosa, listo, no necesito un teléfono inteligente porque me es ocasión de caer. El problema va a ser siempre en nuestro corazón. Si hay cosas que no nos van a ayudar a vivir una vida santa, si hay cosas de las cuales es importante apartarnos, pero no es como el mundo enseña, no son nuestras amistades, no es el ambiente en el que vivimos, es nuestro propio corazón el que nos va a dar esa ocasión de caer. Entonces esta noche examinemos nuestro corazón
Identifiquemos aquellas cosas que no son ocasiones de caer, apartémonos de ellas. Entendamos que un poco de levadura leuda toda la masa, que la carne se opone al espíritu, que el Señor no quiere que seamos religiosos, más bien que seamos libres, y que esa libertad la usemos no para ocasión de la carne, no para lo que yo quiero, sino más bien para amar a los demás, para amar a los demás, para mostrar ese amor a los demás, porque ya Él nos amó a nosotros. Y nunca es tarde para arrepentirse. El Señor nos ama. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque definitivamente tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Tú nos has limpiado de los pecados y tú quieres que vivamos, Señor, una vida recta, una vida santificada. Sabemos que tendremos tropiezos en nuestra vida, pero ayúdanos a, a edificar esa casa sobre la roca, Señor Jesús. Ayúdanos a elegir las cosas que realmente nos edifican, a tener las conversaciones, Señor, que nos edifican. Ayúdanos a elegir apartarnos del mal. Y sabemos que muchas decisiones que hemos tomado, estamos cosechando los frutos, Señor, de eso. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos a ser sabios y apartarnos del mal. Ayúdanos a desear estar contigo, Señor Jesús. Darnos el querer como el hacer para tu buena obra. Ayúdanos a ser como tú más cada día, Señor. A morir a nuestra carne, a nuestros propios deseos, Señor Jesús. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tú conoces sus luchas, Señor. Tú conoces sus corazones. Y te pido, Señor, para que podamos ser valientes, Señor, realmente. Porque sabemos y queremos y anhelamos, Señor, estar contigo en el fin, Señor Jesús. Sabemos que cielo y tierra pasarán, Señor, mas tu palabra no pasará. Sabemos que este mundo es corrupto, Señor, y que quiere que caigamos, Señor. Pero te pedimos que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a estar firmes. Ayúdanos a esforzarnos para estar firmes, a tomar esa decisión para correr la buena carrera. Ayúdanos a entrenar, Señor, a entrenar en el Espíritu para estar listos para la buena obra, Señor Jesús, que es tuya. Perfecciónate en nosotros, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, también porque sabemos que pecamos contra ti y ayúdanos, Señor, a no pecar más, Señor, a alejarnos, a dejar todos aquellos vicios, Señor, que nos son ocasión de caer y transforman nuestros corazones, Señor. Danos un corazón nuevo y ayúdanos a ejercitar el amor, a amarte primeramente, Señor, y a ejercitar el amor con los demás, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Tenemos los anuncios.